Asociación de Abogados Litigantes de México, Asociación Civil, el Instituto de Criminalística, Ciencias Jurídicas y Pedagógicas, Asociación Civil, la Universidad YMCA y el Centro de Estudios Avanzados de las Américas les da la más cordial bienvenida a esta nuestra conferencia. El licenciado Héctor Antonio Becerra Orefice es egresado de la Universidad de Anáhuac, tiene la maestría en la Universidad de Anáhuac y la maestría en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, así como recientemente tiene el doctorado en el INADEC. Es conductor del programa de Justicia para Todos, conferencista a nivel nacional, tiene su firma de abogados, Orefice Abogados, y los dejo en manos de un gran amigo para el cual les pido un fuerte aplauso para recibir a nuestro coordinador. Bueno, pues muy buenas noches a todos ustedes, todas y a todos. Ahora sí tenemos que manejar el lenguaje incluyente, tanto nos señalan, ¿no? Y bueno, muy en especial a las mujeres, que el día de hoy es el Día Internacional de la Mujer. Muchas felicidades a todos ustedes. Y bueno, a todos aquellos que nos están acompañando por algún sistema de comunicación, algún sistema digital, pues también un atento saludo de un servidor. Bien, pues quisiera primero que nada decirles que para mí es un honor, un privilegio el estar aquí con todos ustedes y agradeciéndole primero, obviamente, a la Asociación de Abogados Litigantes de México, presidida por su presidente José Antonio, el maestro José Antonio Alguín Alvarado. Y bueno, pues estar en este centro como tal para mí sí es muy importante. ¿Por qué? Porque debemos de estar actualizados todos los abogados o los no abogados también, ¿no? Debemos de estar siempre actualizados de lo que es lo que está pasando, y más en estas épocas que en México traemos una revoltura jurídica de todo a todo. Traemos ahorita la cuestión de que por la materia que busquemos, la materia que le quieren hacer cambios supuestamente para mejorar, y lo único que estamos haciendo es yéndonos lo que decían los griegos, que decían que un país que tiene mucha legislación es un país corrupto. Y así lo podemos ver, porque es lo que está pasando realmente y lo vemos en todas las noticias. Entonces nosotros tenemos que luchar como servidores sociales, no como servidores públicos, servidores sociales, como abogados, tenemos que tratar de hacer un México mejor. Una vez dicho lo anterior, pues bueno, quisiera que platicáramos de este famoso juicio ejecutivo mercantil oral, que supuestamente dicen que es la panacea o la forma más actualizada, más moderna de cómo van a ser las leyes, de cómo va a ser un procedimiento, donde supuestamente vamos a mejorar, porque también tenemos que ver las cuestiones económicas, van ligadas obviamente a los aspectos legales, y más a un procedimiento, donde nosotros sabemos que si a mí me deben una deuda de un pagaré, lamentablemente acudo a un juicio ejecutivo mercantil, en este caso oral, será por alguna cantidad o no se determinará por esa cantidad, sino podría ser un juicio que se ventile ante un juzgado todavía civil como tal. Pero bueno, esa es otra cuestión que ya iremos platicando en algunos minutos. Pero aquí nos dicen que con este tipo de juicios vamos a lograr totalmente que la economía funcione mucho más rápido. Eso yo lo dudo mucho, dudo incluso mucho lo que señalan ahí de que es un juicio, como ese juicio ejecutivo mercantil oral. No sé si el oral sea el apropiado, porque realmente seguimos teniendo todavía muchas cuestiones que son por escrito, y seguimos usando muchas de las reglas de lo que anteriormente era el juicio ejecutivo mercantil, que todos estudiamos en las aulas cuando estudiamos las licenciaturas, maestrías o alguna especialidad en materia mercantil. Vimos lo que era el famoso juicio ejecutivo mercantil, ya lo conocíamos desde hace mucho tiempo para acá, pero realmente nos dicen que ahora con la modernidad, con esta parte de todas las recomendaciones que nos hace la ONU, de todas las recomendaciones que nos hacen a nivel internacional, supuestamente tenemos que modificar nuestro sistema para hacer todo oral. No sé si realmente lo que está aquí plasmado en la ley sea considerado como todo oral. Yo he tenido la oportunidad de ir a algunos juicios en Estados Unidos donde se ven aspectos no tanto penales, que estamos acostumbrados a ver en las películas, los jurados y el juez y cómo lo preside. En los aspectos mercantiles en Estados Unidos, por ejemplo en Norteamérica, sí es un juicio oral, con un solo juez, y se resuelve todo, pero todo desde las demandas,
contestaciones, todo se hace de forma oral. Aquí seguimos atendiendo, digamos, al papel, porque es nuestro dispositivo, es lo que hace que el mecanismo del tribunal funcione. Es la primera demanda, señalamos todos los requisitos que nos piden que debe de tener toda demanda, y pues lamentablemente seguimos teniendo un mixto, un híbrido como tal. Pero bueno, pues vamos a ir atendiendo paso a paso estos artículos que menciona este capítulo del juicio ejecutivo mercantil oral. Yo quisiera primero que nada irme al nacimiento de esta figura o de este tipo de juicio, que es el, insisto, ejecutivo mercantil oral, que no me le agregaron el oral, y para ello me permití traerles lo que es la exposición de motivos de cuando nacieron los juicios orales mercantiles, y que viene ahí obviamente el apartado del juicio ejecutivo mercantil oral. Para ello, digo, son 35 hojas, obviamente no las voy a leer, obviamente, pero sí quisiera nada más comentarles que esto surgió en el año 2016, en el mes de noviembre, cuando la Comisión Unida de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, bueno, pues aprobaron un decreto en el cual se reformaban y se adicionaban diversas disposiciones del Código de Comercio, y que ahí es donde empiezan a hacer toda esta parte del juicio ejecutivo mercantil oral. Supuestamente aquí señalan los integrantes de la comisión el por qué se requiere hacer estos cambios de lo que ya teníamos con esta parte nueva. De ahí, bueno, ellos hablan de una metodología de trabajo, que se reúnen, cómo lo van a integrar, y hablan de algunos antecedentes. En estos antecedentes señalan que el 28 de abril del año 2016, el presidente Enrique Peña Nieto, en ejercicio de sus facultades, manda un decreto al Poder Legislativo para hacer estas modificaciones. Y obviamente pues empieza todo el proceso legislativo hasta que se culmina con esta exposición de motivos y con este dictamen del decreto. Ahora, aquí lo que señala, la base de lo que es la justificación como tal, dice aquí que tiene por objeto la simplificación de los procedimientos, así como una mayor amplitud para la aplicación de la oralidad en el país. De esta manera se pretende desincentivar el incumplimiento de obligaciones en las transacciones mercantiles al tener un acceso a un procedimiento mucho más expedito. No sé si a ustedes les queda claro esto y si crean que esto realmente aplica hoy en día o que sí va a aplicar con este tipo de cosas. Sí me gustaría también un poquito, si pudiera haber una interacción con ustedes, porque eso de estar dando un monólogo, la verdad creo que ya ahorita los tiempos han cambiado y me gusta más interactuar con la gente para efecto de que esto pues quede claro. No sé si por ahí nos puede decir su opinión en torno a esta parte. Yo creo que la intención es buena. ¿No es una carta de buenos deseos? Es una carta de buenos deseos. Nada más. Sí, creo que la expresión ahí queda buena, nada más. ¿Algún otro comentario? Yo veo que el juicio oral está como sin rumbo todavía. Así es. Depende mucho del papel y depende mucho de los plazos fijos. Así es. Entonces, a final de cuentas, de uno cayendo en el problema incidental, que es lo que agrava el tiempo en el juicio normal. Se supone que esto es para superar en calidad y tiempo por comunicación para ir más pronto a la resolución. Supuestamente va a ser más rápido, va a ser más ágil, pero yo también tengo algunas dudas en torno a este juicio. Yo creo que a lo mejor la carta de buena intención la pudieron haber hecho mucho mejor, porque sabemos que un juicio mercantil o ejecutivo mercantil, sabes perfectamente que también se puede vulnerar y se puede a través del juicio de amparo ir paralizando, porque en este nuevo capítulo señalan que ya no van a haber apelaciones, que las apelaciones, digo, ya de todos modos
es opinión de mucha gente que está en el foro judicial, que era un recurso de reconfirmación. ¿Por qué? Porque normalmente siempre te confirmaban lo mismo. Muchas veces uno iba a las salas civiles a tratar de platicar con los magistrados un asunto para hacer un alegato de oído, ¿y qué pasaba? Que ellos decían, no, pues es que yo soy político y a mí me colocaron de la asamblea aquí, por la instrucción de no sé quién y tal, pues pásenlo a ver con mi proyectista, si él me dice algo, pues él ya me lo irá traduciendo. ¿De verdad esa es la contestación de un magistrado de una sala civil, donde estamos viendo a lo mejor asuntos de millones y millones de pesos? O sea, sí creo que es bueno que hayan quitado el recurso de apelación, porque la verdad no se metían a estudiar mucho, y eran posiciones o lugares ya meramente políticos. Pero de todos modos, no se sigue acelerando esto porque existe el juicio de amparo directo, como un recurso, si lo quieren ver así, aunque se llama juicio. Pero en esa parte del juicio de amparo se pueden ir muchas cosas. Y no sigue siendo tan eficaz y eficiente estas reformas. ¿Por qué? Porque la ejecución de un asunto mercantil, ¿cuántos asuntos tenemos de este tipo de juicios mercantiles que están muy bonitos en el expediente, pero no se pueden materializar? Porque los deudores se colocaron en una situación de debo no niego, pago no tengo, no es una cuestión meramente penal, y me quedo con el acto mercantil, pues bueno, dejo que prescriba, o en su caso, pues nada más no me ubican, o no me ubican cuentas, o no me ubican algunos activos, y cuando uno intenta ir a un fraude de acreedores, pues nos damos cuenta que también la Procuraduría no está atendiendo este tipo de asuntos. No sé cuál sea la opinión de ustedes. De hecho, los jueces de primera instancia, sí hay oportunidad de platicar, muchos de ellos, ese es su gran problema y su gran inquietud. Dicen que han tocado las normas, bien o mal, como lo hayan hecho, pero en toda la etapa antes de la ejecución. El problema es que en la ejecución no han hecho nada y ellos se les acumulan juicios que se vuelven añejos en sus juzgados, que a veces se van, regresan después de 10 años para ejecutarlos y están así de trabajo. Hace poco tuve la oportunidad de platicar con uno y es el sentir de todos. No han tocado reformas realmente sobre la parte de ejecución. Entonces lo que tenemos que hacer, digamos, es mejorar la sección de ejecución. Sí. Sería lo ideal, ¿no? Porque yo lamentablemente veo, y yo también digo, les tengo que hablar con toda franqueza, yo a veces también a mis clientes, los que deben, pues sí les digo, no te preocupes, te coloco en estado de insolvencia y a ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya es una forma que ya se nos hizo a todos los abogados, pero no quiere decir que por lo que lo hagamos es lo correcto. Y no quiere decir que esta reforma que se hizo sea la mejor reforma que podemos tener, y menos a sabiendas que se supone que se está modernizando con reformas profundas nuestro sistema jurídico en México. La verdad, nosotros debemos de propiciar a que sea algo mucho mejor. Esto no es lo que nos merecemos. Y esto lamentablemente pues siempre va a seguir siendo algo que no va a funcionar la economía. Y si no funciona la economía, pues no hay dinero, no hay cosas, se hace todo una crisis, ¿no? Aquí también dentro de esta exposición de motivos, supuestamente dicen que hay algunos indicadores que nos dicen que del cumplimiento de los contratos Doing Business 2015, dice aquí, y el análisis a realización de los juicios orales mercantiles en la Ciudad de México, identificaron un total de 21 procedimientos resueltos en un plazo de 270 días y un costo del 32% del valor de la demanda, lo que representa una reducción de 17 procedimientos y 130 días en relación a los resultados del Doing Business 2014. Nos están haciendo una comparativa de un año con otro año, supuestamente en 2014-2015, y nos dicen que sí se reducen el número de procedimientos, el número de días por atenderlos y todo, pero bueno, esto es lógico, le estamos quitando una etapa, le estamos quitando la parte de las apelaciones, más sin embargo, insisto, no creo que sea
lo más óptimo. Yo sé que toda norma es perfectible y que se va a ir realizando momento a momento, pero hay que avanzar mucho más rápido, porque si no, si lo seguimos viendo como estamos, pues no va a funcionar esta parte, ¿no? Bien, eso es lo referente a esta parte de discusión de motivos. Sí quisiera ir viendo los artículos, son muy pocos, digo, realmente el capítulo completo a lo mucho serán 15 artículos. Mucho hacen referencia cruzada obviamente a los mismos juicios ordinarios mercantiles, pero sí quisiera que fuéramos viendo, digamos, lo correspondiente al juicio ejecutivo mercantil. Bien, pues este juicio ejecutivo mercantil, según la expresión de motivos, se llevó a cabo en el año de 2017, en enero de 2017, para que entrara 12 meses posteriores, que sería el 25, me parece, de enero del año 2018, y cuando ya llega ese momento del 25 de enero del 2018, lamentablemente resulta ser que tenemos algunos acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, donde nos señalan solamente referente a esas autoridades de la Ciudad de México lo que va a ocurrir en sus juzgados. Voy a dar lectura primero a esto antes de irme a los artículos de la ley, porque creo que esto es importante porque es lo que estamos viviendo en la Ciudad de México. Bien, pues tengo aquí un acuerdo del Consejo de la Judicatura, que es el acuerdo volante V-08/2018, de fecha 17 de enero del año 2018, donde nos señalan que, lo voy a leer porque es algo muy breve, dicen: con toda atención hago su conocimiento que con la finalidad de hacer frente a la reforma del Código de Comercio en materia de juicios orales mercantiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 25 de enero del 2017, y tomando en consideración que de conformidad con el segundo transitorio del señalado decreto, las disposiciones relativas a este juicio ejecutivo mercantil oral entrarán en vigor a los 12 meses después de su publicación. Esto es el 25 de enero del año 2018. Es necesario definir los juzgados que conocerán en tales juicios, y dado que hasta el día de la fecha la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México no ha emitido la reforma necesaria a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que fije la competencia de los jueces que conocerán de dichos juicios, este órgano colegiado, de conformidad con lo que estatuyen los artículos 195 y 199, fracción segunda de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en relación con lo dispuesto por el artículo 6 y 55, fracción 13 del reglamento interior de este Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, determinó en su parte conducente que a partir de la entrada en vigor del señalado decreto, o sea, el 25 de enero del 2018, los jueces de cuantía menor en materia civil de la Ciudad de México seguirán conociendo de los juicios ejecutivos mercantiles cuando se reclame una suerte principal inferior a la cantidad que los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio establecen para que un juicio sea apelable, o sea, 633.075.88 pesos. 2. Señalan aquí que los jueces en materia civil de la Ciudad de México, que se precisan a continuación, conocerán hasta en tanto este órgano colegiado emita pronunciamientos sobre los juicios ejecutivos mercantiles orales, cuya suerte sea igual o superior a la cantidad que los artículos 1339, 1340 del Código de Comercio establecen para que un juicio sea apelable, insisto, 633.000, 634.000 pesos más o menos, y hasta 4 millones de pesos, sin tomar en cuenta intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda, en términos del artículo 1390 ter 1 del Código de Comercio, en el entendido de que estos juzgados conservarán su nomenclatura actual y ubicada físicamente. Y señala este acuerdo 6 jueces o 6 juzgados, que es el 43, 48, 50, 53, 56 y 59, que seguirán conociendo de los juicios como tal, ejecutivos mercantiles,
pero estos ya se van a dedicar a ver los juicios mercantiles orales. Y dice aquí que a partir de la entrada en vigor de este decreto, es decir, 25 de enero del 2018, los juicios ejecutivos mercantiles en los que se reclama una suerte superior principal a 4 millones, sin tomar en cuenta intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda, se conocerán por los juzgados en materia civil de la Ciudad de México, con excepción de los juzgados ya indicados. O sea, estos juzgados están diciendo, tú ya te voy a quitar toda a razón del turno, digamos, de oficialidad de partes común, a ti ya te exento de toda esa parte y te vas a concentrar en esto, nada más. Esto con la finalidad porque, pues, bueno, ha habido 1000 problemas ahorita con todos los juzgados que, por los sismos, todo lo que pasó en el edificio de Fray Servando, y bueno, pues han estado reacomodando cosas, ¿no? Dicen aquí, ahora bien, con el propósito de salvaguardar el equilibrio en las cargas de trabajo de los juzgados en materia civil de la Ciudad de México para la adecuada impartición de justicia, se instruye a la directora de oficialidad de partes común, civil, familiar y sección salas del tribunal, a efecto de que a partir del 25 de enero de 2018 deje de turnar a los juzgados anteriormente señalados los asuntos de nuevo ingreso a que se refiere el artículo 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y únicamente se les turnen de manera aleatoria y equitativa los juicios ejecutivos mercantiles orales. Entonces, esto quiere decir que ellos son los que van a conocer, con las instalaciones que tengan, conocer una cámara, a ver qué habilitan, pues así se va a llevar a cabo en términos de la ley que ahorita vamos a ver los artículos. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Vamos bien? Bienvenido aquí al licenciado Villarreal. Bien, dice, asimismo los jueces en materia civil de la Ciudad de México, ya mencionamos en el presente acuerdo, deberán continuar conociendo de los asuntos a que se refiere el artículo 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia que hubieran recibido con anterioridad al 25 de enero de 2018 hasta su total conclusión. Lo que ya tenían, se lo siguen quedando. Los nuevos ya los quito de turnos, salvo que sean ejecutivos mercantiles orales. ¿Okay? Luego dice, de igual forma se instruye a la directora de oficialidad de partes común, civil, familiar y sección salas del tribunal para que los medios preparativos al juicio y providencias precautorias relacionadas con los juicios orales en materia mercantil y la diligenciación de exhortos rogatorios y despachos relacionados con los juicios orales en materia mercantil sean turnados a los 20 juzgados de proceso oral en materia civil, con excepción de los relativos a los juicios ejecutivos mercantiles orales, que deberán ser turnados a los 6 juzgados definidos ya en el presente acuerdo. ¿Okay? Pero bueno, eso fue, insisto, el 17 de enero del año 2018, y luego el 12 de febrero del 2018, casi un mes después, vuelven a sacar otro acuerdo, el mismo Consejo de la Judicatura, y señalan acuerdo 21-6 diagonal 2018, insisto, el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, donde señala que necesitan ellos aclarar este otro acuerdo porque sienten que no les fue del todo claro a la gente. Ahí ya ahora hasta nos están insultando, ahora, como si no lo fuéramos a entender, pero bueno. Dicen que los jueces de cuantía menor, insisten, seguirán conociendo el juicio ejecutivo mercantil, donde se reclame una suerte superior, una suerte principal inferior, perdón, a la cantidad que los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio establecen para que un juicio sea apelable, 634,000 pesos. Entonces, estos jueces de cuantía menor llegarán hasta 634,000 y lo que siga después de esta cantidad hasta 4 millones en la otra parte. Posteriormente señalan que bueno, solamente 6 jueces están facultados para conocer este tipo de juicios orales, juicios ejecutivos mercantiles orales, pero también señalan que de forma paulatina irán el año 2019 y 2020 incrementando las cantidades hasta que ya se vuelva
cantidad indeterminada, totalmente. Esto que porque supuestamente lo quieren hacer de forma paulatina para que se reacomode, digamos, el tribunal, y bueno, también para que la gente se empiece a acostumbrar más a estos procedimientos. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna observación? Gracias. Llegó un poquito temprano. Sale sobre la excusa, Bien, pues empezamos con el capítulo de los juicios ejecutivos mercantiles orales. Es el título especial bis del juicio ejecutivo mercantil oral, que es el primer capítulo. Señalan sus disposiciones generales, que son 4 artículos, y todos son 1390, TER 1, 2, 3, y ahí se queda, ¿no? El TER 1, TER 2 y TER 3. ¿Okay? El TER normalito, sin el 1, dice: el procedimiento ejecutivo mercantil al que se refiere este título tiene lugar cuando la demanda se funda en uno de los dos documentos que traigan aparejada, que traigan aparejada ejecución previstos en el artículo 1391. ¿Qué nos dice el artículo 1391? O si alguien se acuerda cuáles son los que traen aparejada ejecución. ¿No? Dice el artículo 1391: traen aparejada ejecución la sentencia ejecutoriada o pasada en la autoridad de cosa juzgada y la arbitral que sea inapelable conforme al artículo 1346, observándose lo expuesto en el artículo 1348. Esa es la primera fracción. La segunda fracción dice: los instrumentos públicos, así como los testimonios y copias certificadas que de los mismos expidan los fedatarios públicos en los que conste alguna obligación exigible y líquida. Los 3, la confesión judicial del deudor, según el artículo 1288. El cuarto, los títulos de crédito. El quinto, la decisión de los peritos designados en los seguros para fijar el importe del siniestro observándose lo prescrito en la ley de la materia. El séptimo, o la fracción 7, dice: las facturas cuenta corriente y cualesquiera otros contratos de comercio firmados y reconocidos judicialmente por el deudor. 8. Los convenios celebrados en los procedimientos conciliatorios tramitados ante la Procuraduría Federal del Consumidor, la PROFECO, o ante la CONDUCEF, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como los laudos arbitrales que éstas emitan. Y la 9, pues dice: los demás documentos que por disposición de la ley tienen el carácter de ejecutivos o que por sus características traen aparejada ejecución. Entonces vemos que todos estos van a estar ya sujetos al juicio ejecutivo mercantil oral y que va a conocer de esa situación. ¿Alguna duda con respecto a cuáles son los que van a causar? ¿No? El artículo 1390 TER 1 dice: la vía indicada en el artículo que antecede procede siempre y cuando el valor de la suerte principal sea igual o superior a la cantidad a la que establece el artículo 1339 para que un juicio sea apelable, y hasta 4 millones de pesos moneda nacional, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda, debiendo actualizarse dichas cantidades anualmente. Corresponde a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación los montos expresados en pesos en el párrafo anterior y publicarlos en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dichos montos y el mes de noviembre del año en cuestión. Entonces, habíamos platicado, aparte de que son más o menos 634,000 hasta 4 millones, si son de hacia abajo, no conocen este tipo de asuntos los juzgados, los juzgados que habíamos platicado, y paulatinamente en el año 2019 y 2020 se irán incrementando todo el tiempo. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda?
Siguiente artículo, artículo 1390 ter 2. Contra las resoluciones pronunciadas en este juicio no se dará recurso ordinario alguno, que es lo que señalamos. No va a haber apelaciones, no va a haber revocaciones, no va a haber quejas, pero bueno, aquí señalan otras cuestiones. Dice, no obstante, las partes podrán solicitar al juez de manera verbal en las audiencias que subsanen las omisiones o irregularidades que se lleguen a presentar en la sustanciación del juicio oral para el solo efecto de regularizar el procedimiento. O sea, una simple petición. Si nos la dan, qué bien; si no nos la dan, pues no hay ni medios de defensa, no hay nada, tenemos que acudir en todo caso al juicio de amparo. ¿Okay? ¿Hay qué sería, licenciado? ¿Qué tipo de...? Normalmente cuando está en un procedimiento como tal, se manejaría el recurso de revocación, porque es meramente del juicio. Pero en este caso pues ya nos están quitando todos los recursos. No hay apelación, no hay revocación, no hay que. Entonces el único que nos puede auxiliar sería el juicio de amparo. No sé si coinciden. Vamos, si hubiera un defecto de emplazamiento para que pudiera... Ahí sería un amparo indirecto. Indirecto, pero ahí, para que prosperara el amparo indirecto, no tendría que haberse justificado con algún recurso. ¿Quieres con un incidente de nulidad de actuación? Podría intentarse un incidente de nulidad de actuaciones. Nada más que aquí señalan los tipos de incidentes que hay, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Pero en sí, yo le recomiendo, la verdad, en mi opinión, yo creo que para mí siempre ha servido mejor el establecer un amparo indirecto cuando hay defectos en el emplazamiento. ¿Por qué? Porque el juzgado luego no quiere reconocer sus propios topes con los actuarios. O el actuario dice que sí fue, pero que es alguna cosa, o salen por alguna cuestión y que de todos modos vamos a tener que acabar en una autoridad federal. Ahora les ha dado, porque a través de Google Maps pueden bajar a los actuarios y ver la fachada, y entonces razonan así y no van. Y luego dicen, cuando uno los presiona un poco, que no encuentran el domicilio. Entonces, a ver, primero lo habías encontrado, no te habían abierto, y luego resulta que no encuentras el domicilio. Es que a través de Google Maps, si la casa se ve, la razonan así: concurrí, una casa blanca, con puerta café, tal. La verdad es que no existe. Pues ya llegan hasta ciertos absurdos, porque yo me he encontrado con que dicen lo mismo que señala usted, pero que busco por Google Maps y veo la foto de una persona saliendo del domicilio que yo quería que ir a notificar, y dan su media afiliación del señor que supuestamente que les atendió y tiene que ver con esa persona. Entonces, lo cual me parece increíble, pero bueno, ya le ponen cualquier nombre, obviamente que sea un nombre muy común, digamos, que haya muchos homónimos, con la finalidad de que pues, no puedes señalar exactamente si sí es o no es tal, con Pérez o Marco. Y también un comentario: mencionan cerciorado de domicilio, pero no mencionan tampoco el nombre de algún vecino o demás. Simplemente dicen cerciorado de domicilio. Me refiero a hay algunos precedentes de la Corte donde señalan exactamente cuáles son las formalidades para un emplazamiento. Incluso se tienen que, o sea, ellos tienen que verificar incluso hasta con, no sé, los vecinos, con ver, no sé, donde están las calles, si hay alguna lámina que indique exactamente qué es la calle, qué es el número, que si vive ahí la persona buscada. O sea, hay varias cuestiones, ¿no? De saber cómo es la fachada, cómo es alguna cuestión, pero eso solamente cuando se trata de efectos en un emplazamiento, ¿no? Normalmente en los juzgados orales se está tratando de trabajar, porque eso sí lo debo reconocer, la verdad es que ahora sí ya están un poquito más fuertes los actuarios de estos juzgados orales. No sé si de estos ahorita mismos que van a estar conociendo del juicio mercantil oral, pero por lo menos los juicios orales mercantiles, los actuarios sí son un poco más aferrados a ir a las diligencias, incluso hasta quieren suplir cosas que uno luego no les pide que hagan y ellos van y lo hacen. Así se están poniendo un poquito más especiales. Eso está bien, es el beneficio también del mismo sistema, ¿no? Doctor Becerra, tomando el comentario de la abogada,
Cuando representamos a la parte demandada en un juicio ejecutivo, lo que buscamos es prolongar el tiempo. Una, porque el cliente dice necesito 6 meses, 10 meses para juntar mi dinero y pagar. Y otra, porque pues, a lo mejor como abogado me conviene prolongar un poco el tiempo, ¿no? Creo que ahí cabe el comentario del abogado en el sentido de, salvo la mejor opinión del doctor Becerra, hacer uso en la vía incidental de la unidad de actuaciones por en el emplazamiento y posteriormente, con la ganancia del tiempo al representar a la parte demandada, irme al amparo. ¿Qué tal? Lo hago a manera de pregunta. Sí puede ser, o sea, porque ahí estaríamos primero agotando uno o en su caso el segundo, ¿no? Pero también es un arma también de 2 filos. O sea, por ejemplo, un juicio, anteriormente al juicio ejecutivo mercantil, yo me podía ir al amparo por defectos en el emplazamiento cuando yo considero que sí es algo que sí me está afectando, que necesito estar en el juicio como tal. Si yo lo hago nada más a manera de hacer más tiempo, pues yo podría mejor contesto la demanda, ¿verdad? Si es que no ha avanzado o algo, sí lo contestaría para llevarme todo el juicio en todas las instancias como tal. Si yo sé, o sea, si yo sé que ya que me van a demandar a mí, porque sé que tengo una deuda como tal, pues acudo al, no sé, cualquier buscador de estos, el Buró de Investigaciones Legales y todo, y voy checando si hay publicaciones o algo. Muchas veces obviamente lo publican como secreto, pero casi siempre se les va ahí en la parte informática, y ahí podemos medio ver dónde están como tal, y vamos y empezamos a monitorear el expediente. Pues ya sabemos, si nos notifican, mejor hago más tiempo ahí a jugármela a un incidente, porque donde digan que no es favorable, o el amparo que no es favorable, pues ya me quedé incluso sin defensa que pueda llevar a cabo, porque se pueden reconocer hasta incluso pagos que a lo mejor la parte contraria argumentó que no lo había yo cubierto y que a lo mejor sí me cubrí. Entonces sí sería, digamos que es un traje a la medida, es ver exactamente el supuesto y de ahí llevarlo a la atención. ¿Sí? ¿Tengo una pregunta por acá? Bueno, pues seguimos estábamos en el artículo 1390 ter 2, que dice que no tenían ningún recurso, que es lo que señaló el señor, que si existía algún recurso como la revocación, que era el que purgaba, por así decirlo, la parte procesal, digamos, si había alguna cuestión ahí que no se hubiera sido respetado. De ahí señala este mismo artículo, asimismo el juez podrá ordenar que se subsane toda omisión que notare para el solo efecto de regularizar el procedimiento. Estamos hablando de que ahora, supuestamente con la petición, los juzgados deben de ser más cuidadosos y que con una simple petición ellos sí debieran de analizar totalmente hasta un emplazamiento que realicen y que no le convenza al juez. Puede ordenar que se repita nuevamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor no le fue totalmente claro al juez el que se hizo con todas las adecuaciones a derecho, o que tiene ahí alguna posible jiribilla como lo que manejábamos con los Google Maps, ¿no? De ahí dice, si las partes estimaren que la sentencia definitiva contiene omisiones, cláusulas o palabras contradictorias, ambiguas, oscuras, podrán solicitar de manera verbal dentro de la audiencia en que se dicte la aclaración o adición a la resolución sin que con ello se pueda variar la sustancia de la resolución. Insisto, estamos hablando de que son peticiones, que el juez las tomará en cuenta, si él quiere, las lleva a cabo, si no quiere, pues no se llevará a cabo. Siguiente artículo, dice artículo 1390 ter 3. En el juicio ejecutivo mercantil oral se observarán los principios que contempla el artículo y nos regresa a casi todo lo apartado, todos los primeros apartados del juicio oral mercantil, que es el 1390 bis 2, y se tramitará conforme a las reglas
previstas en los artículos 1390 bis 3, 1390 bis 4, 1390 bis 5, 1390 bis 6, 1390 bis 7, 8, 9, 10, 12, 13, salvo lo relativo a la reconvención, que es incompatible con este juicio. Entonces, no podemos contrademandar en un juicio ejecutivo mercantil, porque dice aquí que no cabe la reconvención. ¿Sí? De ahí, los artículos 1390 bis, de tiempo vamos viendo. Sí. 1390 bis 2 señala que en el juicio oral mercantil se observarán especialmente los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. Todo lo que ya nos han estado explicando, que son los principios que deben de regular a todos los juicios orales, ¿no? Que yo creo que muchos se contraponen, pero eso ya cada quien tiene una opinión personal en torno a los mismos, ¿no? 1390 bis 3, 4 y 5 es, primero que nada, el bis 3 dice: quienes no puedan hablar, oír o hablen de idioma español formularán sus preguntas o contestaciones por escrito o por medio de un intérprete que se designará entre aquellos autorizados como auxiliares de la Administración de Justicia o por colegios, asociaciones, barras de profesionales o instituciones públicas o privadas, relatándose sus preguntas o sus contestaciones en la audiencia, y si así lo solicitare, permanecerá a su lado durante toda la audiencia. En estos casos, la solicitud del intérprete o de la persona o de la parte se concederá el tiempo suficiente para que éste pueda hacer la traducción respectiva, cuidando en lo posible que no se interrumpa la fluidez. Se está respetando a las personas que tengan alguna cuestión que no puedan leer, no puedan escribir, no entiendan. El bis 4 supuestamente señala que el juez tiene todas las más amplias facultades para la dirección del proceso y que debe ser de forma pronta y expedita según lo que establezca el derecho. Supuestamente también señala que el juez tiene la facultad de imponer medidas de apremio en sus determinaciones, y el bis 5 como tal, que señala aquí en el artículo 1390 ter 3, señala que las diligencias de desahogo de pruebas que deben verificarse fuera del juzgado, pero dentro de su ámbito de competencia territorial, deberán ser presididas por el juez, registradas por personal técnico adscrito al Poder Judicial de la entidad federativa o del Poder Judicial de la Federación, según corresponda por cualquiera de los medios referidos en el artículo 1390 bis 26 del presente título, y certificadas de conformidad con lo expuesto para el desarrollo de las audiencias en el juzgado. Luego el bis 6, 7, 8, 9, 10. El artículo 1390 bis 6 habla de la nulidad de actuaciones. Dice: deberá reclamarse en la audiencia subsecuente bajo pena de quedar válidamente de pleno derecho la producida en la audiencia de juicio. Deberá reclamarse durante esta hasta antes de que el juez pronuncie la sentencia definitiva. La del emplazamiento, por su parte, podrá reclamarse en cualquier momento hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva. Entonces aquí estamos platicando acerca del incidente que se tendría que promover, o la nulidad de actuaciones, como lo hemos platicado, si es que sea el defecto en emplazamiento, o si es que sea alguna otra nulidad que se quiera invocar. Aquí lo podemos hacer de forma oral dentro de la audiencia. ¿Sí? Bien. Siguiente artículo dice 7, dice: la recusación del juez será admisible hasta antes de la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas en la audiencia preliminar. Entonces aquí nos habla de que sí podemos recusar a un juez. Esto, pues
no señala en la otra parte, en el apartado del juicio ejecutivo mercantil oral, señala que no había medios, y aquí estamos hablando que se puede recusar al juez. ¿Sí? Bien, el bis 8, estoy dando, digamos que lectura rápida para todo esto, porque se supone que esto ya lo debieron de haber visto con el que fue el doctor Rodríguez. Artículo 1390 bis 8, en todo lo no previsto regirán las reglas generales de este código en cuanto no se opongan a las disposiciones del presente título. 1390 bis 9 señala: las promociones de las partes deberán formularse oralmente durante las audiencias, con excepción de las señaladas en los artículos 1390 bis 6, 1390 bis 13 de este código. Los tribunales no admitirán promociones frívolas o improcedentes y deberán desecharse de plano debiendo fundamentar y motivar su decisión. 10, 12 y 13. 10. En el juicio únicamente serán notificados personalmente el emplazamiento y el auto que admita la reconvención. Las demás determinaciones se notificarán a las partes conforme a las reglas de las notificaciones no personales. Pero esta parte, insisto, es el juicio ordinario mercantil, ¿verdad? Y en el apartado especial del juicio ejecutivo mercantil oral señala que no hay reconvenciones. ¿Okay? Siguiente artículo es el bis 12. Si la demanda fuera oscura o irregular o no cumpliera con alguno de los requisitos que señala el artículo anterior, el juez señalará con toda precisión en qué consisten los defectos de la misma, en el proveído que al efecto se dicte, lo que se hará por una sola ocasión. El bis 13 señala en los escritos de demanda, contestación, recomendación, contestación a la recomendación y desahogo de las vistas, las partes ofrecerán sus pruebas expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de demostrar con las mismas, así como las razones por las cuales el oferente considera que demostrará sus afirmaciones, proporcionando el nombre, apellido y domicilio de los testigos que hubieran mencionado en los escritos señalados al que se trate con el cuestionario a resolver, que deben rendir durante el juicio exhibiendo las documentales que tengan en su poder o el escrito sellado mediante el cual hayan solicitado los documentos que no tuvieran en su poder en los términos del artículo 1061 de este código. Bien, entonces hasta ahí terminamos la parte de las disposiciones generales del juicio ejecutivo mercantil oral. Posteriormente señalan un segundo capítulo en este juicio ejecutivo mercantil oral que tiene que ver con el procedimiento. Y la primera parte, que es la sección primera, señala lo referente a la fijación de la litis. En esta parte es el artículo 1390 ter 4, que dice: la demanda deberá presentarse en los términos señalados en el artículo 1390 bis 11, que dice todos los elementos que debe de tener la demanda, que es que se tramite ante el juez, cuál es el juez ante el cual se tiene que presentar, nombre y apellido, denominación o razón social del actor y el domicilio que señale para haber recibido notificaciones, el nombre y apellido, denominación o razón social del demandado y su domicilio. El objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios. El siguiente, que es la fracción 5, dice los hechos en que el actor funde su petición, en los cuales expresará los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así como si los tiene a su disposición. De igual manera proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos relativos. Asimismo deberá enumerar y narrar los hechos exponiéndolos sucintamente con claridad y precisión. 6. Los fundamentos de derecho y la clase de acción, procurando citar los preceptos legales o principios jurídicos aplicables. 7. El valor de lo demandado. 8. El ofrecimiento de las pruebas que el actor pretende rendir en el juicio. Y 9. La firma del actor o de su representante legítimo. Si estos no supieran o no pudieran firmar, pondrán su huella digital firmando a otra persona en su nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias. Aquí yo quisiera preguntarles a ustedes qué opinión merece la parte de la fracción 4, donde dice el objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios. ¿Esto sería lo que son las prestaciones? ¿O qué sería? No
Serían las prestaciones. Y si yo lo llamo prestaciones en vez de objetos que se reclaman, ¿me podrían prevenir como oscura la demanda? A la luz de esto, no. O sea, si lo señalo como una prestación o como un objeto, En base a eso, no. No podrían prevenir. no podrían prevenir. O sea, si le pongo el apartado en vez de objeto o objetos que se reclaman, le pongo prestaciones, entonces estamos en la idea de que no me pueden prevenir. Así es. Pues sí me han prevenido. Sí me han prevenido a mí nosotros. Porque en alguna ocasión metimos una demanda, se le puso el apartado como comúnmente era, prestaciones, y salieron con que no, que tiene que ser exactamente, que ser objeto u objetos que se reclaman. Lo cual pues está un poquito a discutir, ¿no? Porque en sí el objeto pues son lo que estoy reclamando, las prestaciones que estoy pidiendo. No sé, ¿alguna opinión de aquel lado? ¿No? Sí, es que yo puse, creo que yo puse esa demanda que hoy presenté, no lo puse así. Sí le puse el rubro prestaciones, pero abajo le agregué objetos que se reclaman con sus accesorios. Pero sí agregué el rubro tradicional de prestaciones, abajo entre paréntesis. ¿Y ya metieron esa cosa? La acabo de preguntar hoy, Esperemos que no. Esperemos que no. Ahora, la parte que dice, la fracción 7, que dice el valor de lo demandado, esa parte no está igual en las reclamaciones, de lo que estoy reclamando. Claro. ¿No sería absurdo esa parte? Sí. Digo, porque esta parte yo lo traté de omitir, porque dije, pues, ¿para qué repito lo mismo, no? O sea, otra vez. Y aún así me hicieron la observación que tengo que acoplarlo exactamente a lo que dice aquí. Lo cual, pues también me parece que está medio extraño, pero bueno. Es que eso es muy ambiguo. El valor de lo demandado es tu suerte principal más tus accesorios, realmente. ¿Hasta el momento? Sí, el valor de lo demandado. El valor de lo demandado es hasta el momento, pero va a ir aumentando. Entonces es una situación muy ambigua. Lo que nosotros hemos visto es que los jueces de oralidad tienen cada uno un criterio diferente. O sea, pasa una audiencia con un juez y determinada posición se la califica bien, otro dice no. Unos permiten todo, otros al mandatario judicial no lo dejan absolver posiciones. Ese es otro problema, que si tú no te autorizas desde el principio, el mandatario judicial o algo. En términos del 112 te tienes que autorizar porque en 1069 no te dejan absolver posiciones ni articularlas. Así es. Entonces, pero esos son algunos juzgados, otros no, ya. Esta parte de las autorizaciones, sí todos estamos en el mismo tenor. Sí, porque esa es muy importante, esa parte. Y luego, me pareciera que nos quieren exhibir con los clientes. Sí, de que en 1069 dicen no. ¿Mana? Yo lo adicionaba como antes, se estilaba el 1069, pero ahora Párrafo tercero. recibí el consejo de que sea con el 112 y así lo agregué. Pero al final práctica, bueno sí, no, el contenido del 112 con el 1069 no es muy igual, pero van en el mismo sentido, pero sí. Y estaría discutido el 112 párrafo cuarto, porque este es un acto meramente. Pues ahí sí. Es que no sé, 69 como tal, perdón, no autoriza para eso. No, pero el problema es que sí, yo siento que se están extralimitando, como bien señala el señor, vamos a ir viendo los cambios que se van a ir dando, se va a ir, digamos, acoplando todo en los próximos meses y años, pero sí también tenemos que hacerle ver a las autoridades los problemas que estamos viendo nosotros como usuarios del sistema, porque si no hay algo que de verdad se maneje como algo normal o como una regla general, y cada uno llega y el criterio cambia muchísimo. Luego tiene códigos personales en vez de lo que se señalan las leyes. De hecho, también para suscribir convenios es un problema, porque dice que necesitas facultad expresa para suscribir el convenio. Nosotros pedimos los poderes ya con esa cláusula especial para los juicios orales. Sí, es relajo. En materia penal está peor, todavía. En materia penal ya están horrorizando, ya todo insultando y denigrando. Pero bueno, esperemos que vaya cambiando esta parte, ¿no?
Estamos en la parte de la fijación de la litis, dice aquí los términos en que debe de presentarse la demanda, que bueno, ya dimos lectura. Luego dice, el artículo 1390 ter 5, dice, presentada por el actor su demanda se dictará auto con efectos de mandamiento en forma para que el demandado sea requerido de pago y no haciéndolo se procederá al embargo de acuerdo a las reglas previstas en los artículos 1392, 1393, 1394, 1395 y 1396. Esto realmente no ha cambiado mucho de como es el juicio ejecutivo mercantil tradicional, por así decirlo, ¿no? Siguiente artículo, que es el 1390 ter 6, dentro de los 8 días siguientes al requerimiento de pago, al embargo en su caso y al emplazamiento, el demandado deberá contestar la demanda refiriéndose concretamente a cada hecho, poniendo las excepciones que se prevén en los artículos 1397, 1398 y 1403 y conforme a las reglas previstas en los artículos 1390 bis 16, bis 20, 1399 y 1400, salvo lo relativo a la reconvención que es incompatible con este juicio. Nos lo vuelve a señalar, ¿no? Entonces tenemos 8 días para contestar la demanda. De ahí, siguiente artículo dice 1390 ter 7, el escrito de contestación se formulará ajustándose a los términos previstos para la demanda. Del escrito de contestación se dará vista a la parte actora por un término de 3 días para que la desarrolle. Eso sigue siendo lo mismo, un formato tradicional. Artículo 1390 ter 8, si el demandado se allanara a la demanda y solicitara término de gracia para el pago y cumplimiento de lo reclamado, el juez dará vista a la actora para que dentro del término de 3 días manifieste lo que su derecho convenga, debiendo el juez resolver de acuerdo a las proposiciones de las partes en la audiencia de juicio que tendrá verificativo en un plazo no mayor de 10 días en la que se dictará sentencia respectiva. ¿Aquí algún comentario? ¿No? Artículo 1390 ter 9. Si se tratare de cartas de porte, se atenderá a lo que dispone el artículo 583. ¿Okay? Ahí terminamos la fijación de la litis y empieza la sección segunda que habla de las audiencias. De las audiencias señala el artículo 1390 ter 10. Las audiencias se desarrollarán conforme a las reglas generales previstas para el juicio oral mercantil en términos de la sección segunda del capítulo 2 del título especial de este código. ¿Okay? Artículo 1390 ter 11, la audiencia preliminar se sustanciará conforme a las reglas previstas en la sección tercera del capítulo 2 del título especial de este código. La audiencia preliminar, ¿me podrían decir en qué comprende? ¿Cuáles son las 4 partes en las que se divide? La elaboración del procedimiento, la conciliación, la conciliación, los acuerdos de hechos no controvertidos y los acuerdos probatorios. ¿Y se fija la fecha? Para la juicio. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Estoy tratando de para que sea el otro juicio que se señaló. Doctor Becerra, a manera de pregunta. Sí. Dentro de la audiencia preliminar, ¿en qué etapa de estas debemos objetar las documentales? Yo creo que sería hasta el ofrecimiento de pruebas. Porque si no, aquí de todos modos no, estamos en la parte de que primero conciliación, pues no. La parte de la depuración de excepciones que normalmente son procesales. Hechos no controvertidos después vendrían. Hechos no controvertidos y lo que son las, la parte de los acuerdos probatorios. En los acuerdos probatorios se podría hacer una mención. Después de que se llegan los acuerdos probatorios, el juez se pronuncia y dice cuáles pruebas. Ese es el momento, el siguiente uso de la voz de cada parte es cuando... Eso ya está respetando la autoridad, ¿no? O sea, sí respeta y da si tenemos alguna manifestación en torno a las pruebas. Ahí sería la objeción. Lo que pasa es que, digamos que el juicio ordinario, a veces, cuando lo manejamos desde el principio, el juicio ordinario mercantil,
muchas veces se podía hacer desde el principio, luego hasta el ofrecimiento, luego 3 días después, luego tal, pero con esta parte yo creo que el momento idóneo es el mismo que establecemos. Que de hecho también en el procedimiento viejo eran 3 días después del periodo probatorio de que se entregara el documento. Aunque se había jueces que desde el principio objetaban, que decían no es el momento procesal. Hasta que fuera el ofrecimiento. Exactamente. Aquí se está cambiando esa parte, pero pues hay que objetarlo de su ronco techo, digamos. Sí. Bueno, siguiente artículo, estamos en la parte de la audiencia preliminar. Nada más una acotación al licenciado. Está en el 1390, DIS 45, ¿en qué momento se hace la objeción de los documentos? ¿Qué dice? Perdón. Es que la impugnación de falsedad de un documento, tratándose de los exhibidos junto con la demanda, se pondrá mediación. Las partes podrán objetar en cuanto a importancia y valor probatorio durante la etapa de admisión de pruebas en la audiencia preliminar. Los presentados con posterioridad deberán hacerlos durante la audiencia en la que se ofrezca. En el primer párrafo viene, entonces se hace después de la calificación sobre la admisibilidad. Ahí están cuando después de eso. Gracias. Que es el apartado justamente de la prueba instrumental. Entonces, en la primera audiencia entiendo que se pueden objetar los documentos. Sí, pero una vez que veas, es que hay acuerdos que son de pruebas, entonces hay algunos que no vas a objetar, o que sí vas a objetar, o que tú quieres, y en ese momento sería esa parte. No, la objeción principal pues, puede ser el tema de si el demandado niega haber suscrito el pagaré o no. Entonces, a lo mejor ese no sería propiamente una prueba, sino es un hecho que tú estás controvertiendo. Tú estás diciendo, o sea, hay hechos controvertidos y pruebas controvertidas, o acuerdos de pruebas o acuerdos de hechos no controvertidos. En los hechos no controvertidos son los que tú dices, sí, ese sí estoy de acuerdo, sí era mi firma, no lo puedo negar, si lo firmo, si lo niego, me van a presentar ahí una carpeta de investigación, me van a iniciar una carpeta de investigación, ¿no? Pero no sé si dudas aquí, ¿no? Siguiente, estamos hablando del artículo 1390 ter 12, dice la audiencia de juicio se sustanciará conforme a las reglas previstas en la sección 4 del capítulo 2 del título especial de este código. ¿Qué es la siguiente audiencia? Una cosa preliminar, la otra es la audiencia principal o la audiencia ya de juicio como tal. Ahí, ¿qué es lo que se desahoga? Las pruebas y después los alegatos y se hace la citación para... Ahí la única diferencia es que los alegatos ya no es por escrito, ya no son 3 días, ahí te arrancas a darlos como tal, ¿no? O sea, tú los tienes que narrar, que de todos modos sigue existiendo el presidente de la Corte de que pueden observarlos, pueden no observarlos. Entonces, pues lo que tú digas, pues si quieres. No sé si ahí, en materia laboral se da mucho la parte de decir renuncio a formular alegatos. Aquí me ha tocado casos en los que le hago la misma manifestación al juez, y digo, a veces lo hago a propósito con los jueces orales, me dicen, usted no puede renunciar, es un derecho que ya tiene, pues tiene que señalarlos. Este es lo que señala el cúmulo de las actuaciones y tal y demás, ¿no? O sea, pero bueno, entonces ya es como un broche de cierre, digamos, ¿no? No sé si coinciden conmigo. Bien, siguiente. Estamos entrando ahora al capítulo 3 de este juicio ejecutivo mercantil oral y que se refiere a los incidentes. Y es un solo artículo que se refiere a los incidentes en esta parte. Es el artículo 1390 ter 13 que dice los incidentes se tramitarán conforme a las reglas previstas en el capítulo 3 del título especial de este código. Entonces nos hace, insisto, referencia cruzada nuevamente a cómo se formulan los incidentes, momentos, tipos y demás, ¿no? Ahí sí, solo decir que cada quien tendrá que ver cuál sería su estrategia y si es conveniente presentar algún tipo de incidente. A lo mejor hay documentos falsos que también se pueden pedir la objeción, pero a lo mejor puedes meter un incidente criminal porque están alterando y metieron ahí tu firma, hicieron cosas y demás. Entonces ahí no es nomás una objeción, ahí ya es un incidente propiamente criminal.
observación? Creo que en el caso que usted comenta, habríamos ya ofrecido una pericial para el caso concreto de decir falsificaste mi firma o desconocer desde un principio haber suscrito la firma. En el caso de la objeción. Sí, ya no lo vería yo como objeción, sino como ya habiendo ofrecido la pericial en grafoscopía para echar abajo. O para... en el procedimiento, digamos. Sí, desde el inicio, sí, por supuesto, en el ofrecimiento de pruebas, exactamente, en la audiencia preliminar. Y si nos preocupaba mucho de tener el tiempo, ¿no será un incidente criminal mejor para suspender todo? No de tener el tiempo, porque ahorita ya es ver el objetivo. Sí, resulta que me están demandando por 50,000 pesos, no es mi firma. Bueno, eso es lo que luego dicen los clientes, pero no quieren saber. Pues vamos con el cliente, ¿no? Realmente yo decido si lo atiendo o no, pero si ya decidí que lo atiendo, mi defensa debe ir desde un principio a hablar de una pericial en grafoscopía para echar abajo la pretensión, la acción del demandante. Yo, con respecto a este tipo de asuntos, en torno a luego las falsificaciones de las firmas y todo, ahorita estamos viendo un asunto interesante en la oficina que tiene que ver con algunas aristas que se han presentado. Hay un señor que él lamentablemente hace algunos años sacó un coche a través de un financiamiento, supongamos autofil, por así decirlo. Él sacó el coche, si se lo dan, lo tiene todo, después no lo puede pagar, se lo deja a su esposa va, lo vende y pues ya no hay nada, ¿no? Procede la financiera contra este cuate y resulta ser que el que era su ejecutivo de este cuate pues presenta un contrato que se supone que es de él, pero realmente la firma no es, porque o lo que suponemos es que el ejecutivo le dio un contrato que era real, se le extravió y con tal de no reconocer, pues oiga, vuelvan a firmarlo o alguna cuestión interna dentro de la empresa, pues dijo, pues hago la firma y tal. El coche sí lo recibió, sí es clara esa parte, pero el documento es falso. ¿Qué derecho como tal es el que, o sea, porque de ese lado para acá nos están diciendo, tú ya me estás diciendo que los peritajes señalan que la firma es falsa, pero el hecho ocurrió y yo sí te di el coche y te di toda esta cuestión. ¿Qué es lo que pasaría jurídicamente en ese tipo de... Digo, me estoy desviando un poquito del tema, pero ¿qué pasaría en esa situación? Porque una cosa es la realidad jurídica, otra es la realidad histórica y pues ahí se va a venir un problema. No sé ahí ustedes qué pensarían referente a ese asunto. Si ustedes estuvieran defendiendo o atacando en su caso, ¿qué pensarían? De ataque, yo quiero recuperar lo que me debe esta persona, derivado de que no pagó el coche, pero mi contrato con el cual nació esa obligación, pues hay una firma falsa, pero sí le entregué el coche. Requerimos la confesión judicial y ahí están los medios preparatorios. De la persona. Claro. Eso por ataque. ¿Por qué? O sea, por ataque, digamos, de la parte actora hacia el demandado. Sí. Okay. ¿Del demandado cuál sería la defensa? Okay. La negación. Irme sobre lo mismo de negar. Es que no hay otra. Para el demandado no hay más que negar. Pero si niego y si sí me lo entregaron, entonces. No, pero tendrán que acreditar que lo entregaron. Es que la cuestión secundaria va a seguir la suerte de la cuestión principal siempre, ¿verdad? Y yo creo que aquí o logramos la confesión judicial o vamos en vía penal a lo que pudiera ser lo que la realidad. Claro.
Claro. Es como la parte de la falsedad ideológica de los pagarés. O sea, lo mismito. A ver, ¿me prestaste ese dinero del pagaré? O nada más me pediste que firmara un pagaré para darme una línea de crédito. ¿Sí lo recibí el dinero o no lo recibí? O sea, esa es la parte donde entra uno ya ahorita, es que estamos encontrándonos con nuevas cosas de nuevos precedentes de la corte, nuevos criterios, que lamentablemente lo que antes creíamos que era de una forma ya nos están cambiando todas las reglas. Y eso implica ese tipo de procedimientos también. Que ahí la entrega del coche es muy interesante, porque si bien el contrato puede dar origen a la operación de compraventa mercantil o civil o lo que sea, a final de cuentas una persona posee el coche. También tendrá que acreditar a título de que está poseyendo este coche y cómo lo adquirió. O sea, a lo mejor el contrato es nulo en base a las firmas, ¿no? O no en firma, lo que sea. Tú tienes un vehículo. Acreditar cómo lo estás. ¿No sería oralmente también que nacería la obligación? Claro, a final de cuentas. O sea, no estuviera el documento. A lo mejor nos vamos a la supletoriedad de muchas cosas de la ley porque no tenemos un clausulado en virtud de que el documento es nulo, ¿no? O no está acreditada el consentimiento. O hay error, o mala fe, o consentimiento o inexistente, ¿no? Bueno, nos vamos a una nulidad absoluta. Pero a final de cuentas una persona posee el vehículo. Que eso sí es una realidad. O sea, esa es una realidad. A ver, ok, está bien, cuando tú tienes el vehículo, ¿cómo lo adquiriste? Eso es a lo que nos estamos encontrando ahorita, y más con el control de convencionalidad y control difuso. Este es el problema que ahorita se está dando en los juzgados. Que ahorita lo que antes creíamos que nos iba a dar un resultado, está cambiando todo. Tanto procesalmente como de fondo. Porque de fondo ya no estamos encontrando muchas cosas. El interés usurero. Sí, claro. Tendrá facultades en un juzgado de esta naturaleza, tendrá facultades para supletoriamente bajar el interés. Claro, Sí. claro que sí. Aunque sea un acto mercantil. Sí, claro. Sí, ya está. ¿Y en qué parte? Ya está, ya hay convenciones internacionales que a usted y a México, que ha suscrito esos convenios, le dan para... ¿Y será retroactivo? Sí, señor. O sea, si Sí, yo cuando llevo un incluso las juicio, sentencias... llevo un juicio normal, Ajá. ejecutiva mercantil, y después se vino ya esta parte del interés usurero. ¿Puede haber una central? Sí, claro. Usted la excepción que está oponiendo es la de la usura. La usura ya no se constituye como concepto de respeto a la voluntad de las partes. ¿Por qué? Porque se protege el derecho del que suscribió, ¿verdad? ¿Y si ya se dictó una sentencia? No, antes de la sentencia se considera. Esa es una excepción que usted lo Es pone. una, digamos, excepción o en su caso defensa, pero ¿y si ya se dictó una sentencia? Y está firme. ¿Puedo yo tratar de irme con un control de condicionalidad, con el control difuso, de decir, oye, lo quiero retroactivo, porque esto fue usurero totalmente? O sea, pagué 3 veces mi casa, como fue una sola vez que me prestaron dinero. Es que es parte de los cambios, perdón. Hace 20 años, yo recuerdo en 1990 y tantos, precisamente el Barzón, gracias a muchos abogados, lo que hacían era pedir la usura bancaria. Y con eso los créditos refinanciados los bajaban y todo eso. Hace 20 y tantos años, la Corte decía, no, en materia mercantil, lo Cada que usted quien decía, se mete como cada quien se obliga. Hoy, sin embargo, después de 26 años ya ha cambiado todo eso, porque aún en materia mercantil sí determinan la usura. Eso es a lo que nos estamos encontrando. Y este es el problema que vamos a encontrar aquí en el juicio ejecutivo mercantil, porque todo esto tiene que ver con la parte de cómo va a actuar un juez para tratar de bajar esos intereses, para tratar de hacer cierto tipo de cosas. Y cómo vamos a pelear contra él. Porque si no hay recursos, incluso, más que el amparo, ¿cómo lo vamos a pelear? ¿No? Doctor, en relación al comentario que hizo el abogado anteriormente, para que podamos ir a un juicio ejecutivo mercantil, requerimos de un documento basal. La constancia de entrega-recepción del bien mueble, en este caso, en este ejemplo, un automóvil, no es documento basal. El documento basal es el contrato
es un pagaré, es una factura. La entrega-recepción no lo es. Por eso yo insisto, esta cuestión secundaria va a seguir la suerte de lo principal. Aquí lo que señala cuáles son los documentos que traen aparejada de ejecución, dice la sentencia, ¿no? Sí, la sentencia que tolera los instrumentos públicos, testimonios, copias certificadas que sean expedidos por fedatario público, la confesión judicial del deudor, que ahí lo va a negar seguramente, los títulos de crédito, la decisión de los peritos designados en los seguros para fijar el importe del siniestro observándose lo previsto en la ley de la materia. ¿Y si se robaron el coche? ¿Qué pasaría ahí? ¿No? La factura, cuenta corriente y cualesquiera otros contratos de comercio firmados y reconocidos judicialmente por el deudor. Si no lo reconocen, pues ahí nacen cuestiones penales. Totalmente, ¿no? Tanto la factura como los contratos, los convenios celebrados entre la Profeco, la Conducet y todo lo demás, ¿no? Pero son asuntos que sí, insisto, sí está cambiando mucho esta parte del juicio. Ahorita vamos a ir viendo a ver cómo se van dando las cosas, porque sí, digamos que estos 6 jueces que van a estar haciendo la tarea del juicio ejecutivo mercantil oral, pues a ver si están bien preparados. Yo siento como que, a ver, digo, conozco 2 que 3 de ahí que no, entonces pues bueno, seguimos, ¿no? Para que yo no esté aquí adicionando nada más ahí de lo que dice, que la certificación de un contador del banco lo convierte en título ejecutivo en base a la ley, no recuerdo el artículo exacto, la ley de instituciones de crédito. ¿Podrías Ley general de títulos de operaciones. No, pero la ley de institución de crédito determina la certificación de cuánto asciende el monto para demandar. Y lo pueden hacer ejecutivo. Es que hay leyes especiales también que marcan la parte de que sea ejecutivo, o sea, independientemente de si lo establece o no. Estaríamos hablando de juicios especiales hipotecarios, en el caso que comente el abogado. Hay, por ejemplo, deudas bancarias de tarjetas de crédito También. que también lo hacen en ese sentido. Más que nada es para la tarjeta de crédito. Sí, Para la hipoteca es otro, es el interés, se estipuló. Los intereses, exacto. Sí, bien. Bueno, estamos en los incidentes que se señalan, los que se quieran interponer y que nos hacen referencia cruzada a la parte de los otros artículos del juicio oral mercantil. Viene la etapa de pruebas, el capítulo 4 de las pruebas, que dice el artículo 1390 ter 14. El desahogo de las pruebas se hará conforme a las reglas previstas en el capítulo 4 del título especial de este código, salvo lo relativo a la reconvención, que es incompatible nuevamente con este juicio. Entonces, las pruebas, ¿qué mejoras vemos en el juicio oral mercantil? ¿La confesional tiene posiciones o no? Sí, bueno. Es libre. Es que presentas el pliego por escrito, por si acaso no llega tu contraparte, porque si no lo presentas por escrito y no llega, no puedes formular posiciones. En el momento en el que llega te lo regresan y las formulas de manera oral, y en ese momento haces las objeciones. Pero lo ha hecho más dinámico esa parte. Los peritajes. De los peritajes no me han tocado, pero puedes interrogar mejor a los peritos. ¿Hay junta de peritos? Sí, no me lo tienen que ¿Hay perito tercero? Todo eso, o sea, los peritajes se supone que ahora sí ya puedes directamente interrogar así fuertemente a él y puedes ir con tu perito aquí al lado, porque digo, tú no eres técnico en la materia, obviamente, y él te puede auxiliar. Las preguntas son más abiertas y cosas, y puedes llegar a cierta realidad, porque muchas veces, aunque tú formularas una pregunta o una posición de una forma, si venía troqueado ahí más o menos el asunto, la autoridad decía no pasa. Y aunque la formules 30 veces de forma diferente, hasta con cuestiones de que usted se abstuvo, que usted niega, que usted jamás, que usted nunca, que usted tal, con todo y todo,
te los bloqueaban totalmente. Ahora, no sé si ya vieron un precedente que me estaban comentando justamente hoy en la mañana, que señala que todas las preguntas que se hagan en sentido negativo, o sea, a través del abstuvo, niega, jamás, nunca, y toda esta parte, aunque las contesten afirmativamente, que sería realmente un no, por así decirlo, que se convierte como tal, se entiende que es un sí, porque dicen que este precedente, digo, lo voy a buscar y a ver si se los hago llegar incluso aquí a través del maestro. Dice que, no, dice que si es en sentido negativo y contestas que sí, que debiera ser un no por respuesta, que ya no se convierte, que sí se queda un sí. Entonces, que de todos modos tienes que decir que no. O sea, usted jamás efectuó el pago de 50,000 pesos de forma parcial para cubrir el pagaré de fecha y demás. Si yo digo que no, pues es que sí, se supone, ¿no? Pero ahora, si yo digo que sí, ya no es que no, ya es que sí lo llevaste a cabo. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque los jueces, incluso los de oralidad, están estableciendo hasta nuevas cuestiones que pues ya no se sabe esa parte. Hay muchas cosas que se abstuvo de, ya no califica. Pero pues eso está mal, ¿no? Porque no estás incidiendo todo. Abstenerse no está diciendo sí o no. Que de hecho ya no se denomina absorber posiciones, que es un interrogatorio. Sí, es lo que platicábamos con la abogada presente. Ya no es propiamente un pliego de posiciones, ya no es con todas esas formalidades, ya es un interrogatorio libre, pero en algunos jueces sí siguen tratando de que lo hagas a forma de posiciones, aunque sea interrogatorio libre. Y como bien señala la abogada, si uno no lo lleva a forma de preguntas de posiciones, es muy difícil que llegues a una realidad si no se presenta el absolvente. Porque si yo puedo decir, o sea, si yo quiero llegar a determinar que una persona pagó, no sé, o que no pagó el pagaré, supongamos en el caso del pagaré, si yo no hago preguntas concretas, ¿cómo van a tener confeso fictamente si lo hago de forma general? Pues sería muy difícil. Entonces, si hay que hacer esas posiciones, esas preguntas, pero concretas, por el caso de que no llegue a ir el absolvente. Después de que los califiquen de legales, obviamente. No sé si quedó claro ese parte, no lo veo muy convencido el abogado. No, lo que pasa es que leí en algún momento que ya no es conducente hablar de posiciones, porque la propia demostración de posición implica que, en este caso, el actor, al preguntar, obviamente va a tener una posición definida. A eso se refiere la posición, a una postura definida, tratar de inducir al absolvente a decir sí o no, y que eso de alguna manera no daba mucha luz a la posición, que por eso realmente debe de uno de interrogar con preguntas libres. Pero si no llega el absolvente. Bueno, ya si no llega es otro. O sea, entonces, ¿cuál sería el objeto de la prueba? O sea, yo cito para la prueba profesional. No llega el absolvente, yo no me puedo preguntar preguntas generales, o un interrogatorio, ¿y entonces qué hacemos? Sí, tendría que ser de esta manera, por supuesto. Que es hay que presentarlo por escrito, previendo que se le pochó una llanta y no llegue, y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Por lo menos nos sirve esa carnita, digamos, ¿no? Para ayudar en las pruebas, digamos, ¿no? Sí, pero sí queda claro, ¿no? Que es diferente una posición, sí, a una pregunta de interrogatorio, sí. Nada más que por estrategia, que es lo que piensa la abogada, por estrategia, sí hay que meterlo, porque si no, pues, en una de esas cosas con suerte, y a lo mejor, o si a lo mejor lo mandaste a desaparecer al absolvente. Siguiendo lo que dice el abogado, digo, a manera de acotación, a lo mejor es como otra persona, la posición, su naturaleza como tal, la llamamos posición. Al final de cuentas es una pregunta. Diga si es cierto como lo es, la fórmula tradicional y todo. Es una pregunta, llamamos la posición. Y esto va un poco a que
de repente algún litigante pone signos de interrogación. Y por el hecho de poner signos de interrogación, había jueces que no la calificaban esa posición. Es que no es pregunta, es posición. Yo sí creo que al final de cuentas, es una pregunta, básicamente. Pero ahorita, la verdad es que, insisto, estamos viviendo una etapa donde estamos en las manos de los jueces. Porque con el control de convencionalidad, control difuso, sí, claro, y con varias cosas que están dejando como que vete al derecho natural y no al derecho positivo, híjole, pues entonces ya está muy complicado, porque entonces ellos van a decir lo que ellos quieran, ¿no? Ahorita nos acaban de notificar una sentencia en el despacho que tiene que ver justamente con un amparo por defectos en el emplazamiento. Un cliente que vive en Estados Unidos sacó un crédito hipotecario, porque allá pues, es muy fácil que tengan crédito para todo, compró un inmueble aquí en la Condesa, lo renta y ya no tuvo para pagarlo del todo, entonces pues, la hipotecaria lo demandó, notificó, a nosotros nunca nos avisaron de nada, el arrendatario se fue del inmueble, ya no le pagó, entonces el cliente como no podía venir, pues ahí lo dejó. No pasa nada, es un edificio bien, no pasa nada, él lo dejó, y de repente empiezo yo a revisar y ya estaba pues ya en sentencia, y ya había causado hasta firmeza. De ahí promovemos un amparo por defectos en el emplazamiento, hago ver su residencia en Estados Unidos, porque resulta ser que la otra parte notificó, pero ni siquiera una simulación, sino lo que hizo fue que notificó por edictos. Pero los edictos no son oponibles fuera del territorio nacional. Entonces, ahí lo que quisimos hacer y que se hizo fue, buscamos su constancia de residencia en Estados Unidos, metimos el amparo, nos dieron la razón, pero ¿qué creen que hizo el juez de distrito? Nulifico todo. Se supone que debe ser hasta el principio. Notifico todo hasta el principio, pero ya te tengo por notificado. Ya te empiezo a pagar el término. Dices, a ver, entonces, pues, a ver, ¿cómo estuvo eso? Porque se supone que yo estoy buscando ese amparo para que se regrese todo hasta el acto que se me virtó, ¿no? O sea, el acto reclamado. Y en este caso, lo que está haciendo es que el juez de distrito se está excediendo, me está diciendo, bueno, sí, quito todo, pero ya como ya supiste de este juicio de amparo y demás, ya te tengo por notificado para el efecto del juicio hipotecario. Entonces no se supone que tendría que regresarse hasta el principio y volverme a notificar. ¿No? Ya no sé si es así. Entonces estamos en manos de ahorita ya vamos a meter ahí otras cuestiones, ¿no? Pero la verdad sí me sorprende que ya no podemos ya dar por hecho, y lo malo es que los clientes nos piden luego algún porcentaje de éxito o de pérdida o de algo, y pues uno qué le dice porque ya no se sabe qué va a pasar. Ya es un juicio donde pues, a ver qué resuelve, a ver qué te toca, ¿no? Aquí prospera la revisión. ¿Ah? Aquí prospera la revisión en el amparo. Pero sí te la concedieron. ¿No sería un defecto? Por eso, vamos a la resolución que está mencionando, licenciado, que retrotrae el efecto al estar ya notificado. El juez de distrito lo que hizo fue mandó al juez de distrito, al juez local para que repusiera todo, y el juez local fue el que dijo, pero ya estás notificado porque te notificaste ya. Entonces, ¿sería incumplimiento o sería, digamos, el juez de distrito no fue el que se excedió en esa parte, fueron los juzgados locales? Pero pues bueno, eso ya lo pelearemos en su momento. Y hay locuras. ¿Vale? ¿No sería un incumplimiento por parte del juez en el sentido del amparo, de la resolución del amparo? Puede ser hasta que se excedió, ¿no? Es un exceso. Entonces sería el exceso, y eso ya lo vamos a hacer ver. Pero sí, pues como ya por notificado, ¿no?
son cosas. Pero bueno, pues ahí seguimos, ¿no? Está lo de las pruebas. Entonces sí cambiaron las pruebas en el juicio oral, sobre todo la parte de la confesional, que son puntos abiertas. Los peritajes ya son más, puedo poner al perito que me explique detalladamente, que sea de la otra parte, cómo llegaste a esa verdad como tal. Peritos terceros en discordia se aplican o no se aplican en el juicio oral. El tercero sí se aplica. Junta de peritos. Sí. ¿También? Sí. Entonces de ahí, bueno, han cambiado esa parte, está el instrumental, está los demás medios de prueba que tenemos, ¿no? De ahí el siguiente artículo es, bueno, entramos al capítulo 5 de la ejecución del juicio ejecutivo mercantil oral, que es sección primera, dice aquí, y es un solo artículo que nuevamente es el 1390 ter 15, la ejecución de los convenios celebrados ante los jueces del proceso oral y de las resoluciones dictadas por estos conforme a este título se hará en lo conducente en los términos previstos para la ejecución de los juicios ejecutivos regulados en el título tercero, así como lo dispuesto en el título primero del libro quinto de este código. De los convenios que decía, abogada, que me había pasado. Necesitas cláusula expresa para convenir y en su caso suscribir convenio anexo. Eso es antes de, digamos, de llegar a la parte de la ejecución, ¿no? Pero bueno, también en la parte de los convenios, pues hay que revisarlos. No sé si también van a pedir cláusula expresa para la ejecución y llegar a un convenio, ¿no? Esperemos que no, no lo sabemos. Y pues bueno, aquí se pueden tomar todo este tipo de cosas de que se manejaba el juicio ejecutivo, ¿no? Y pues bueno, a mí, por mi parte, se termina esta parte del juicio ejecutivo mercantil oral. Lo demás pues, son juicios ejecutivos normales, como ya comúnmente lo conocíamos. Recordándoles un poquito nomás la parte del embargo, muchos luego lo pierden de vista, la lista de las cosas que sí se pueden embargar y la lista de lo que no se puede embargar. Porque el otro día una persona me dijo, es que me embargaron mis vestidos. Wow. Y mi plancha, y mi cama, y mi tal. Entonces dije, pues, wow, ¿en serio? ¿Y se lo llevamos ya? Sí, se lo llevaron. Entonces, pues ahí, esa parte obviamente pues señalan las leyes que esa parte no se puede embargar, lo que es vestidos, tus herramientas de trabajo, hay ciertas cuestiones que no, ahí viene una lista exactamente, y viene incluso la prelación de cómo te tienen que embargar, ¿no? Esto pues, para que lo tomen en cuenta en este tipo de juicio, que es donde supuestamente nos hacen manita de puerco a todos, en los embargos, y pues bueno, por mi parte es todo, y espero que la pasen excelente, muchas gracias por la atención.